conozcan. Bueno, ya estamos grabando. Bueno, soy César Guevara de la Facultad de Ciencias del Departamento de Matemáticas. Pues me dedico a la teoría de los números, a la historia del álgebra. Pues esas son mis áreas. Ahí estoy en el Departamento de Matemáticas, en el cubículo 022. Cuando algún día regrese la normalidad, ahí me encuentran. O me encuentran todos los martes que ya estoy yendo. O por el correo. Ahorita lo pongo al final. Pero bueno, yo soy César Guevara, entonces sí, pues vamos a platicar sobre este tema, extracción de círculos de Ford. Pero me van a decir primero, bueno, ¿y qué es eso de círculos de Ford? Para empezar, ¿no? O sea, como que extraer círculos de Ford y ¿qué son? Que la figura se ve bonita, dijéramos, ¿no? Si vemos la figura, uno dice, ay, pues se ve atractiva. ¿Sabes que voy a cerrar la cámara para ganar velocidad y esto? Cierro la mía. Entonces la figura uno diría, ay, pues se ve bonita la figura, los círculos de Ford, todos tangentes a una recta a una recta horizontal, podríamos decir se ven atractivos. Pero bueno, no basta con que se vean. Veamos un poco, veamos esto, déjenme compartir los círculos de Ford. Fíjense, van a tener, de una vez voy diciendo algunos datos, tienen la característica que ya bajo su caracterización matemática, nunca se cruzan entre ellos, o son ajenos, o son tangentes, y son tangentes entre ellos y tangentes a la recta base, ¿sí? A eso son. Sí sigue la comunicación, ¿verdad? Porque algo vi ahorita, sí me están oyendo todos, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Porque vi como una interrupción en la señal, pero no. Entonces, la forma en que vamos acomodando los círculos, en que se van formando, déjenme mostrarles esto. Que cargue bien. Miren cómo va. Ahorita vuelve a iniciar. Los círculos siempre van apareciendo, siempre, en forma tangente. Todos están anclados a la parte de la línea horizontal. Miren, todos, aunque sean muy chicos, ninguno es tangente con los otros círculos más arriba. Ninguno. Todos están siendo tangentes en la línea horizontal base. Ahí están todos. Todos están ahí. Todos están ahí los círculos. Tangentes entre ellos no se cruzan. Siempre se van anidando en la base. Siempre. Es decir, en las partes de arriba. Ya voy a usar el lápiz, pero no lo estoy usando. Nunca va a haber círculos acá. Nunca. Nunca. Acá arriba. No, todos están anclados en la parte de abajo. Todos. Todos. Pero a ver, vamos caracterizando y vamos viendo. Esa es una teoría muy reciente, del 38 en la línea del tiempo de la ciencia. Pues es muy reciente, 1938. Publica Lester Ford un artículo, el artículo Fraction, lo publica en The American Mathematical Monthly, ahí lo publica, y nos dice que este conjunto de círculos van a tener su centro en el punto racional PQ, nos dice, en PQ, y van a tener un radio de 1 entre 2u al cuadrado. Es decir, son radios muy pequeños, ¿sí? Este va a ser el radio y este va a ser el punto donde va a estar anclado, ¿sí? Este va a ser el punto. Fracciones irreducibles y PQ enteros. Entonces son círculos que pensando ya, porque si estoy diciendo van a estar anclados ahí, ya estoy hablando del eje de las X. Entonces fíjense que van a ser, de hecho lo podemos extender aquí arriba, se extendía el dibujo, se puede extender a todos los enteros positivos. Pero lo vamos a trabajar, lo vamos a reducir al intervalo 0, 1. Eso vamos a hacer. Lo vamos a reducir a este intervalo, al 0, 1, los que estén ahí viviendo, aquí, en este intervalo, en el 0, 1. Ahí van a estar. Aquí podemos hacer una toma de, dijéramos, un zoom en esta parte. Fíjense, esta parte que está acá. Déjenme quitar este rayón. Dijéramos que la parte grande corresponde
Corresponde más o menos, si no me equivoco, a algo así, miren. El cuadro que estoy más o menos encerrando es el zoom que tengo ahí al lado. Más o menos es este, el que tengo aquí al lado. Y si se fijan cómo se van anidando, anidando, anidando. O sea, es algo que se puede, o sea, aparte como entre el intervalo 0, 1, pues tenemos una infinidad, podemos tener una infinidad de racionales, entonces podemos asociar una infinidad de círculos, todos tangentes. Ahorita vamos a ver brevemente un video donde es así como un acercamiento, cómo se van acercando, ¿sí? Bueno, sigamos. Y ahorita como que es nada más, bueno, a ver, ¿y de dónde sale esto, no? ¿Por qué poder tener un conjunto de círculos y por qué estos radios? Pues resulta que lo que plantea Ford, Lester Ford, es que esta caracterización me va a permitir círculos que no se cruzan. Pero de entrada, ¿cómo obtener un conjunto de círculos así? ¿Cómo encontrar un conjunto de círculos con estas características? Que no se crucen. Ah, pues lo que tenemos es que podemos decir, este teorema nos dice, no me voy a poner a demostrar, a hacer todo, no, 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 porque si no ahorita nos quedamos aquí un montón. ¿Qué nos dice ese teorema? Tenemos dos círculos, el círculo C1, el círculo C2, dos círculos con radio, R1, déjenme agrandar un poco. Círculos con radio R1, respectivamente, R2, ¿sí? Y nos dice, y tangentes entre sí, y a una recta horizontal. Ni siquiera estamos hablando ahorita del eje de las X, nada, una recta horizontal. Si trazamos un tercer círculo, un círculo C, el pequeño, el círculo C, tangente a C1 y a C2, y también a la recta, entonces su radio va a cumplir con esto. Que su radio está dependiendo de cuáles son los radios de los círculos ya dados, los círculos más grandes. ¿Sí? Eso es. Un bosquejo, no voy a dar toda la prueba, pero un bosquejo va, pues fíjense, es moviéndonos con mucho Pitágoras. Hasta por eso lo puse en colores, porque dice aplicando Pitágoras al rectángulo, al triángulo azul, y por eso puse la ventana en azul, esta en un rojo ahí medio paliducho y en verde. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos aplicando Pitágoras al triángulo azul. Y claro, tenemos que ir dando ciertos elementos donde decimos, bueno, tenemos que estos valores, el valor X, el valor Y, vamos caracterizando valores pues que nos van a servir, pero que no están indicando que ya los estamos dando, sino valores que nos dicen al trazado de los triángulos, vamos caracterizando los lados. Y el asunto es encontrar quién es X y quién es Y. Entonces aquí con el triángulo azul, trabajamos ahí con Pitágoras, el triángulo rojo también, y a la vez vamos encontrando, por ejemplo, aquí quién es Y, ¿sí? En términos de R grande y R1, que son los radios, encontramos quién es X, ¿sí? Sustituimos los valores en la expresión de acá arriba. Todo lo estoy haciendo ahorita compactando la información, no es que esté demostrando tal cual, sino que estoy bosquejando cómo es que se puede llegar a lo que Ford propuso, radios de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues lo que estoy haciendo aquí es eso, precisamente dar un bosquejo de que no está tan complicado encontrar ese tipo de radios y círculos con esas características. Entonces, aquí sustituimos en lo que decíamos acá arriba en XY, en esta parte sustituimos, que es aquí, esto que tenemos acá, ¿sí? Llegamos a una expresión de esta forma, ¿sí? Donde tenemos la R, porque finalmente lo que queremos es el radio R. ¿Cómo va a ser ese radio? De esa circunferencia que tenga que ser tangente a las otras dos y tangente también a la línea base. Que se dé esa tangencia. Pues ya tenemos esto igual a esto. Aquí está. Por lo tanto, esto igual a esto. Despejamos R y tenemos esto. Ahí está el radio de esa circunferencia pequeña.
que va a cumplir con las tres cosas. Pero fíjense que de entrada ya tenemos algo que nos está caracterizando. Tenemos uno entre un cuadrado. Y miren lo que nos proponía Ford. 1 entre 2 veces un cuadrado. Entonces si diríamos, pues como que ahí va. Como que ahí va el asunto. Como que ahí va. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense lo que nos dice. El radio de la pequeña va a depender de las raíces de los otros dos radios. Eso es lo que nos está diciendo esta caracterización. Ahí están los dos radios. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué tal que tomamos los radios iguales, R1 y R2? Es decir, ¿qué tal que tomo los dos círculos grandes de Ford, este y este? Los dos grandotes, lo que teníamos acá, ¿no? Los dos grandes. Tomo ahora los dos grandes y veo cuál es este. Ay, me quedó como una carita. Y tomo este, ¿sí? Que es el que vamos a encontrar. Ese va a ser el de R grande. Entonces, hacemos esto. Tomo los dos R's iguales. ¿Y qué es lo que hago? Obtengo que va a ser el radio de este. R, y la R ahora ya no es R1, R2, tomamos R, porque son los dos radios iguales. Los dos radios iguales. Y obtengo un radio, ¿sí? De R entre 2 al cuadrado. ¿Y ahora qué nos dice esto? Si se quiere trazar otro círculo que sea tangente al radio, a este que acabamos de obtener, y a uno de los originales, es decir, este, entonces, ¿qué estamos diciendo? Voy a obtener ahora este. Olvidémonos de los demás por un momento, y es porque voy a obtener el radio de este, precisamente este. Es decir, tomo el radio de acá arriba, ¿sí? Este, lo traslado acá, y el radio del que ya tengo, y obtengo el radio del nuevo círculo, que va a ser este. Es decir, estoy obteniendo círculos con las características que me está señalando Ford. Y a la vez estoy viendo como un patrón R entre 2 al cuadrado, R entre 3 al cuadrado. Ahora, si me tomo cualesquiera dos de los que vamos obteniendo, R entre N al cuadrado, R entre M al cuadrado, y volvemos a hacer lo mismo del círculo que obteníamos al inicio, llegamos a esto. Es decir, estamos llegando a un círculo que tiene este patrón de comportamiento, R entre algo al cuadrado. Pero fíjense que R, ¿quién era R? R es originalmente el radio de mi círculo, de mis círculos grandotes originales. Pues si anclamos esos círculos y decimos que R sería un medio, fíjense, aquí está. Es decir, decimos, ya no los tengamos libres, vamos a anclarlos, dijéramos, al eje de las X, porque originalmente decíamos círculos y no decíamos que estuvieran anclados en algún lado. No, ahora vamos a asociar ese radio, ¿sí? Radio un medio, lo vamos a asociar con que esté anclado en la fracción 0 entre 1. Y al otro lo vamos a anclar en la fracción 1 entre 1. Eso quiere decir entonces que mi conjunto de radios de los diferentes círculos que teníamos acá, estos, si ahora R es igual a un medio, ¿eso qué quiere decir? Sustituyo R por un medio y me queda 1 entre 2Q al cuadrado, que es el radio que nos propone Ford. Es el radio que nos está proponiendo. Entonces, precisamente de ahí viene la idea que nos dice, pues tomemos ese conjunto de círculos y ese conjunto de círculos los estaremos anclando en fracciones P entre Q, que el importante, dijéramos, para el radio va a ser el denominador. Ya me quedó ahí todo feo. Va a ser el denominador. Va a ser el Q. Este va a ser el importante porque vamos a tener los radios 1 entre 2Q al cuadrado. Entonces, sí es posible obtener un conjunto de círculos que vayan cumpliendo con esto.
con que no se toquen, perdón, que sí se toquen, pero que no se crucen. Pero bueno, ahora veamos con la caracterización de las fracciones. Primero fue una caracterización desde el punto de vista de la parte geométrica. Pero ahora si los vemos desde la parte algebraica, ¿qué es lo que tendríamos? Y me refiero a la parte algebraica, es de cómo vamos a asociar fracciones, porque para cada círculo estaríamos asociando una fracción para cada círculo, una fracción. En este caso, como lo estamos limitando, entre 0 y 1. Entre 0 y 1 cada fracción. Fíjense qué me dice este teorema. Igual no me voy a poner a demostrarlo ahorita, voy a poner simplemente elementos que son importantes. Pero el teorema nos dice lo siguiente, que los círculos representados por dos fracciones distintas, ¿sí? Con estas características que sean irreducibles, y me refiero dos fracciones distintas, vinculadas, al decir dos fracciones irreducibles son tangentes, ¿sí? Los círculos, ya bajo lo que acabo de decir, los radios, porque estamos pensando en los radios, ya en esas características. En todos los círculos, aquí sí ya se prueba con las, ya partiendo de las fracciones. En todos los círculos son tangentes o disjuntos. Cualesquiera dos fracciones que se tomen acá. Cualesquiera dos fracciones. P1Q1, P2Q2. Los círculos asociados serán o tangentes o disjuntos. Nunca se cruzarían. Y en la demostración nos vamos a topar con dos casos que nos dice, caso 1, que al tomar las fracciones, si el valor absoluto de esta diferencia de productos es mayor que 1, entonces lo que esto va a significar es que los círculos son disjuntos. Entonces, algebraicamente se va a reducir a eso. Así ya, algebraicamente. Tienen dos fracciones. Si el valor absoluto de este producto, de esta diferencia de productos es mayor que 1, por lo tanto son disjuntos. Si es igual a 1, son tangentes. Así va a quedar. Ya con la demostración, a eso llegaríamos. Me preguntarían, ¿y si es menor que 1? La demostración nos lleva a que entonces tendrán que ser iguales las fracciones. Tienen que ser iguales, porque sí se contempla el caso el menor que 1. No lo puse ahorita, pues porque, bueno, tendría que ir poniendo todas las demostraciones y no. Ahorita mi objetivo es mostrar todo este conjunto de objetos matemáticos y a la vez contarles cómo es que hemos explorado otro amigo y yo, que es con quien hemos trabajado este tema y nos hemos hecho preguntas y es por donde hemos trabajado cosas que hemos ya avanzado, cosas que estamos ya por publicar, cosas de estas, que ahorita les voy a contar que toda esta información ahorita, esta es información ya conocida. No estoy dando nada novedoso. Es información conocida, tan conocida que pues desde el artículo de Ford venía, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos. Entonces, aquí vamos con las propiedades de los círculos de Ford. Vamos ahí con las propiedades. Adyacentes. Decimos, cuando dos círculos son tangentes, diremos que sus fracciones correspondientes son adyacentes. Entonces tenemos este teorema, que nos dice toda fracción P entre Q tiene una fracción adyacente. Es decir, todo círculo, podríamos decir, todo círculo va a tener, fíjense, a ojo se ve, diríamos, pues no va a ser único, todo círculo tendrá un círculo con el que es tangente. Pues no nada más uno, porque así a ojo se ve, y aquí vamos con las figuras de abajo, vamos a ver, a ojo se ve que podríamos tener aquí un montón que se van yendo hacia acá, un montón que lo van tocando, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Al visualizar, al visualizar los círculos, podemos percibir que para cada fracción existe otras que le son adyacentes, tanto a la izquierda como a la derecha. La pregunta es, ¿cuántas fracciones adyacentes le corresponden a cada fracción? La respuesta es que cada fracción tiene una infinidad, la cual la podemos ver, porque aparte es ahora cómo las puedo generar, caracterizar. Fíjense, aquí tenemos Entonces, al decir cada círculo, ¿qué tal que pensamos en este? Pues miren, todas estas
Todas estas son fracciones adyacentes. Todas estas. ¿Sí? Todas. O también, ¿sí? Las que se van del otro lado, por ejemplo, aquí en este. Son adyacentes todas estas. Todas estas son adyacentes. Todas. Las que ya entran acá abajo, no, pues esas ya no. Las que están metidas, anidadas, ya no. Déjenme mostrarles este video. Ay, no me va a dejar. Ah, sí, sí me va a dejar. Desea salir del sitio, es posible que los cambios... Ay, a ver qué me dice. Te voy a mostrar un video. Ay, no. O me pide salirme. No, mejor no. No, es el video de YouTube, pero me va a pedir impedir que esta página cree diálogos. Ay, no, no me vaya a votar. Mejor no. No, mejor no. Iba a mostrar un video donde de esos videos han visto seguramente de otras cosas, donde se van acercando, acercando, acercando y casi es de manera infinita, ¿no? Se va acercando de manera infinita, infinita. Que aquí la resolución no es muy buena por eso. Pero aquí, bueno, tienen la idea. Se va metiendo, metiendo, metiendo. Y de manera infinita, se va en un proceso infinito, metiendo. Entonces tiene una infinidad de adyacentes. Infinidad. ¿Sí? Bueno, sigamos, ya que estoy de sacatón con el video de que me vaya a hacer algo ahí raro. No quiero, mejor. Pero todo va a quedar grabado y ahí pueden verlo. Va a quedar grabado, pueden ver el vínculo y ahí se puede ver. Pero a ver, a lo que estábamos es este teorema. Si P entre P' Q, entre Q' es adyacente, bueno, no entre, la fracción P' Q' es adyacente a PQ, entonces todas las adyacentes a PQ son de esta forma. Eso igual se demuestra, no me voy a meter ahorita con la demostración, pero miren, es algo, ya que está ahí puesto, es algo muy simple de ver, porque es para donde n está en los enteros, y pensemos enteros positivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos variando n, que ahorita voy a hacer un ejemplo aquí adelante. Vamos variando la n, entonces ya teníamos de por sí una fracción, una P entre Q, y tomamos un adyacente que es P' Q'. Y con esas formamos lo que va a ser ya PNQN, donde vamos variando n y me va generando pues una infinidad de adyacentes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Me va generando esa infinidad. Pero ahorita estoy viendo características, propiedades, pero ahorita van a ver ciertas cosas que voy a empezar a hacer. Miren este, suma de áreas. Aquí empezaremos a decir, híjole, a lo mejor se empieza a ponerme de fe. Suma de las áreas del conjunto de círculos. La suma de las áreas. Y aquí está, es sumar las partes sombreadas, que inmediatamente abajo, pues inmediatamente se empieza aquí medio a perder el asunto pues ya se empiezan a perder los blancos. Pero pues se podrán imaginar que obviamente pues hay una infinidad de unos cuasi triángulos que se forman ahí con los círculos tangentes. Pues son todos los blanquitos que van quedando aquí, que aquí abajo igual. Entonces, ¿cuál es la suma de las áreas de todos los círculos? Bueno, tenemos este teorema. Tenemos este teorema que el área total de los círculos que se encuentran entre x0 y x igual a 1 es esto. Es una expresión que yo cuando la vi, cuando la demostramos, ya la había yo visto, aclaro. No es algo que hicimos, que lo creamos nosotros. No, pero la demostración, créanme que no la encontramos en ningún lado. Y esa sí la hicimos nosotros. Seguramente habrá otras, no sé cómo. Ahorita doy un bosquejo de elementos que usamos. Pero sí me pareció de una belleza de que la suma de las áreas es pi entre 4 por el cociente de las funciones z de Riemann. Entiéndase en este caso que voy a tomar a la función z como esto, en esta forma, no en sus extensiones analíticas. No, la voy a tomar de esta forma. De esta forma. Ay, no me deja escribir esta cosa. La voy a tomar de esta manera. ¿Sí? De esta manera la voy a tomar. ¿Sí?
Y en este caso nos queda algo que yo cuando lo vi la primera vez me pareció de una belleza estética. Al verlo dije, es cuando uno dice, no hay coincidencias, no, no, algo, híjole, hay cosas muy extrañas, pero maravillosas que uno dice, no puede ser así nada más por casualidad. Quizás se hubiera esperado un resultado ahí feo y espantoso, pero no. Un pequeño bosquejo nada más, por eso puse puntos, porque la demostración nos llevó como 2 hojas y un montón de cosas. Empezábamos a sumar, fíjense, empezamos por algo muy visual, que era la suma de las áreas, pi por radio al cuadrado, pero donde empezaba a correr en este tipo de suma. Pero aquí está, miren, aquí está el área de los círculos. Pero teníamos que hacer que corriera en una bola de cosas que, olvídense, ya en la segunda y tercera igualdad ya estábamos en la función phi de Euler, trabajamos con la función, la inversión de Möbius para la función phi, para poder meter a la función mu, y luego, bueno, puse puntos porque aquí se extendió un montón y llegábamos finalmente a esto. Pero es una belleza el resultado. Pi al cuadrado entre un cociente de funciones z. Eso era algo muy bello. Lo es para, yo creo. Subconjuntos, a ver, aquí ya empieza, fíjese, aquí me regreso al teorema anterior de las fracciones adyacentes. Este fue para ir viendo características que van saliendo. Aquí me regreso para subconjuntos de fracciones, fíjense. Es decir, fracciones adyacentes. Y aquí acabábamos de decir que teníamos la manera, lo dije en el teorema de allá arriba, cómo generar las fracciones. Fíjense, si tomo P', Q', un medio, entonces estoy pensando en esta. P', Q', un medio, estoy pensando en esta. Y luego tomo como es adyacente a PQ 0 entre 1, adyacente a este de los principales, dijéramos. Entonces estoy vinculando a estos dos. Este y su adyacente. Y a partir de ahí decimos, ahora vamos a generar una infinidad de adyacentes a P entre Q, es decir, al círculo grande, al 0, 1, y tomamos precisamente esto. Sustituimos el PQ, que está el 0, 1, ahí está, y empezamos a hacer que corra la N. Y me va a dar esto. Ahí están las fracciones que son vinculadas a los sumandos de la armónica. Y resulta que son estos. Son todos estos. Se van hacia adentro y pues a ver quién los detiene. Pues es un proceso infinito. Entonces los adyacentes, tomamos el grande, tomamos este como adyacente y vamos en descenso, vamos hacia adentro, con un comportamiento, dijéramos, de los sumandos de la armónica. Un resultado visualmente me parece atractivo. Y lo mismo puede pasar, podemos hacer lo mismo, pero a lo mejor tomamos como el principal su adyacente y ahora vamos con los que estén aquí metidos, aquí en este rinconcito, aquí hacia adentro, lo mismo. Pero ahora tomamos como el principal, como el adyacente y hacia acá. Igual con este y hacia acá. Y vamos generando. Y así en cada pedacito podemos ir generando la infinidad. En cada uno. Aquí sería interesante, ya no lo puse, pero podemos tomar como como el principal, como el adyacente, vamos hacia acá. Entonces vamos tomando los simétricos de los sumandos de la armónica. Ah, porque este es un asunto que va simétrico. De algún modo los círculos se van como repitiendo, no en fracciones. La fracción sí es diferente, pero se veía desde arriba, ¿no? Cómo se iban. Hay una simetría, ¿no? Bueno, aquí no se ve, aquí sí. Ahí se ve, hay simetría. Ahí se ve. Entonces igual podríamos tomar como la vinculada a la armónica, pero en su parte complementaria. Eso podríamos hacer.
Ahora fíjense, aquí van preguntas. Aquí van preguntas. ¿Qué círculos podemos extraer si trazamos líneas? Si trazamos líneas. Esas son preguntas que nos empezamos a hacer en aquellos tiempos cuando empezamos a trabajar esto, con mi querido amigo Mauricio Elizalde. Con él hemos trabajado, hemos hecho cosas que me han gustado mucho y seguimos trabajando en esto, seguimos haciéndolo. Con Mauricio, ahorita él no está aquí, me hubiera gustado que hubiera estado, pero él no puede, de hecho no está en México ahorita, pero hemos trabajado, seguimos trabajando a distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Decimos que ¿qué círculos corresponden a las líneas que toca, perdón, a la línea que toca? Más bien, ¿qué círculos tenemos cuando trazamos una línea horizontal al eje de las X? Va a tocar a determinados círculos. Toca determinados círculos. Pero esos círculos, ¿qué característica tendrán? Fíjense, por ejemplo, aquí. No está tocando a muchos. Sabemos que los toca de manera asimétrica, eso sí. Está tocando a este, a este, a este, a este. Ay, a lo mejor medio pellizca a este, a este, a este y a este quizá. Los demás ya no. Entonces la pregunta es, ¿qué círculos toca? La más fácil sería pues que nos salgamos y tracemos aquí y dijera, pues nada más toca esos dos. Y si hacemos que la recta tienda al eje de las X, pues va a tocar a todos. Terminan siendo todos. Obvio, terminamos en el conjunto completo de Ford. La pregunta es entonces, si tenemos Y igual a K, ¿qué círculos toca con Y igual a K? Entonces aquí lo primero que se ve es, bueno, ¿qué características? Aquí igual no pongo ahorita todo. Vemos las características que tiene que cumplir. Tiene que ser que Q, si tenemos K, entonces la recta toca a un círculo de fracción tal si cumple con esto. Si cumple con esto, que Q, que el denominador, el que va a estar vinculado al radio, sea menor o igual que 1 entre la raíz de K, donde K es precisamente la recta que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendremos acá? Entonces, el conjunto de fracciones que se extrae con dicha recta es este. Es este es el conjunto. Aquí me quedó muy pequeña la recta. Es el conjunto de las fracciones P entre Q tales que QP, PQ, enteros positivos, primos relativos, Q mayor que P. Eso siempre Q mayor que P, pues son fracciones entre 0 y 1. E importantísimo, Q menor que N, donde N es la parte entera baja, de la raíz de 1 entre K. Esta es la N, donde K es precisamente la recta que dijimos. Y igual a K. ¿Qué va a suceder si tomamos, por ejemplo, la recta K igual a 1 entre 32? Tomamos esa recta, 1 entre 32. Entonces, el conjunto de fracciones P entre Q correspondientes a la recta Y igual a 1 entre 32, acuérdense, son aquellos que van a cumplir con la parte entera, ¿sí? La parte entera de 1 entre K, donde ahorita K, pues ya es 1 entre 32, es decir, vamos a tomar la parte entera baja de 5.65. Entonces, las fracciones que cumplen con eso son estas. Aquí está, para este caso son estas. Estas son las fracciones que cumplen. Es decir, aproximadamente ahí me lo hice a ojo el trazo que hice ahí, pero más o menos. Ahí está, miren, más o menos. Es la línea roja. Está tocando 11 círculos. Entonces, más o menos es, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Más o, ahí, por eso los toca ahí, los medio pellizca, pero sí lo hace. De acuerdo a mi... No es un trazo computarizado. Puse la línea roja a ojo. La puse y más o menos dije, sí, más o menos ahí lo está tocando. ¿Sí? Más o menos ahí los está
Es más, la pude haber puesto más abajo. ¿Por qué no la puse? Ahorita que estoy fijando. La pude haber puesto más abajo, que se viera que lo cruzara bien. Ahorita que lo estoy notando y no tocaba, no tener el riesgo dentro de los que están ahí, tocar a otros. No, creo que no. Bueno, pero ese es un asunto visual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que ese es el conjunto de fracciones. Y diríamos, ah, bueno, pues está bien, qué bueno. Me dirían, ah, pues qué bueno por usted que encontró sus fracciones. Pero no, miren, empecemos a ver ciertas características de estas fracciones, de este conjunto. Fíjense que, por ejemplo, si suman, fíjense, tomen cualesquiera 3 consecutivos y si suman, como si fuera suma, lo que diríamos que sería el ideal de nuestros alumnos, que pudiéramos sumar fracciones y que pusiéramos, ah, pues lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Ah, pues aquí sí. Fíjense, si sumo 1 y 1, me da 2, 3 y 2, me da 5, 3 y 1 me da 4, 4 y 1 me da 5, 3 y 3 me da 6, 5 y 4 me da 9, lo simplifico, me da el 2 tercios, ¿sí? Y así cualquiera que tomen 3 consecutivos, me va dando esto, 4 y 1, 5, 1 y 0, 1. Entonces, otra vez diríamos, no, a ver, esto no es coincidencia. No, esto no puede ser coincidencia. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que nos arroja la sucesión que nos arroja el haber tomado la línea, nos arrojó una sucesión que la conocemos como sucesión de Farey o serie de Farey. Que esta sucesión son sucesiones que nos dice que una sucesión de Farey está definida tomando fracciones, aquí está, tomando fracciones PQ entre 0 y 1. Ahorita voy a hacer ejemplos. Entre 0 y 1, donde Q sea mayor que P, Q menor que N, PQ primos relativos, N en los enteros y en orden creciente. En pocas palabras, a ver, en pocas palabras, lo que me está diciendo, una sucesión de Farey, a ver, por ejemplo, me voy a agarrar aquí esta de F4. Lo que me dice, pues tómense los números, F4, tómense fracciones que tengan arriba números entre 1 y 4. Pues me podría tomar a todos. 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, 2 entre 1, 2 entre 2, 2 entre 3, 2 entre 4, 3 entre 1, 3 entre 2, 3 entre 3, ya voy a acabar. 3 entre 4, 4 entre 1, 4 entre 2, 4 entre 3 y 4 entre 4. Ahí está, ahí me tomé todos. Pero lo que me dice es, vamos a quitar a los que sean mayores que 1. Vamos a quitarlos. Por ejemplo, tendríamos que quitar al 3 entre 2, al 4 entre 3, al 4 entre 2. Los quitamos a los que son mayores que 1. Quitamos a los que se repitan. Por ejemplo, quitamos al 3 entre 3, porque ya tenemos 1 entre 1. Quitamos al 2 entre 2. Quitamos al 4 entre 4. Entonces, quitamos a los mayores que 1 y a los que se repitan. Y los que me queden, los acomodo en orden ascendente. Eso termina siendo una sucesión de Farey. Aquí está, eso es F4. Aquí está. Aquí está. Es F4. Le quité los repetidos, le quité los mayores que 1 y la acomodé en orden ascendente. En pocas palabras, es lo que puse aquí. La enésima sucesión de Farey y Fn está definida tomando fracciones tal y tal, donde tal y tal y tal y tal, ya saben. Pero en pocas palabras es lo que acabo de hacer ahorita. ¿Sí? N, la N, ¿quién es? Pues la N es la que decimos, a ver, los números en este caso N, pues N igual a 4, N igual a 3, 5, así. Entonces tenemos, ahí está quién es F4, quién es F5, quién es F6. Para nuestro caso, resulta que, ¿qué? Encontramos a quién. A F5, miren.
Fue F5 a quien encontramos, que aquí lo estaba yo diciendo. Fue F5, una sucesión de Farey. Eso quiere decir que, ¿qué? A ver, entonces quiere decir que sí podríamos seguir encontrando. Pues sí, digo, ahorita no lo voy a probar. Pero sí, resulta que cada línea que tracen me va a arrojar una, o sea, podemos extraer una sucesión de Farey cada vez que tracemos una línea. Cada vez extraigo los círculos correspondientes a fracciones que me conforman una sucesión de Farey. Tendríamos este teorema de las sucesiones de Farey, que esos son teorías que surgieron independientes. Tenemos el teorema, lo que llaman teorema fundamental de la sucesión de Farey, que me dice lo que dije hace rato, cuando dije, miren cómo quedó nuestra sucesión con los círculos, que dije, miren cómo voy sumando. Pues es esto, llevándolo a un teorema, es esto precisamente. Sobre todo la segunda parte. La primera parte tiene esta propiedad que si tenemos dos consecutivos, entonces el producto, ¿sí? La diferencia de los productos va a ser igual a 1. Y si tenemos 3, la suma numerador a numerador, denominador a denominador de los extremos me va a dar el del medio. Por eso es cuando digo que sería la suma ideal, la forma ideal de sumar fracciones, ¿no? Sería la ideal, pero pues no. ¿No? Pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es lo que precisamente acabamos de decir. En la parte A me dice que si multiplicamos, por ejemplo, 3 por 2 y le restamos 5 por 1, me da 1, ¿sí? 3 por 3, le restamos 4 por 2, me da 1. Y lo que dije, si tomamos 3 consecutivos, pues lo que dije, sumamos 3 y 2, 6, 5, perdón, 3 y 2, estoy multiplicando, 3 y 2, 5, ¿sí? 3 y 2, 5, 5, 5, 10, simplificamos y me da un medio, ¿sí? Me da un medio. Eso es lo que me está, y está cumpliendo. Entonces, cada vez que tracemos, obtenemos sucesiones de Farey. Cada vez que lo hagamos, ¿sí? Hago un paréntesis y fíjense, los círculos de Ford, basta con que le pongan en la computadora círculos de Ford y les va a arrojar unas configuraciones así bellísimas. Desde el punto de vista artístico, empieza a generar cosas muy atractivas, porque luego empiezan a hacer configuraciones simétricas y unas cosas muy bellas, que pueden ser atractivas para nuestros alumnos, partiendo de todo esto. Visualmente puede ser muy atractivo. Cuando lo exploren van a ver que puede ser atractivo. Se los podríamos llevar a nuestros alumnos, yo creo. Quizá no con toda esta teoría, pero sí, quizá haciéndoles ver que sí podemos tener un conjunto de círculos que cumplan con tales cosas y cómo quizá mostrarles los resultados, donde hacerlos reflexionar de que no hay coincidencias, de que más bien vamos encontrando cosas que parece que ahí estuvieran. Yo siempre lo pienso, que parece que en la matemática las cosas, o no en la matemática, en los objetos, las relaciones matemáticas ahí están. Simplemente hay que ir a encontrarlas. Yo a veces pienso eso, a veces lo pienso. Fíjense, ahora la suma de las áreas. Si ya sumamos las áreas totales, ¿por qué no preguntarnos cuál es la suma de las áreas, pero de los conjuntos que podamos extraer? ¿Por qué no? Por ejemplo, este F4, ¿sí? F4, los círculos son los que ven ahí. Pues hacemos toda. Fíjense que estas partes sí ya no venían. Estas partes ya han sido trabajo nuestro. Ya han sido trabajo nuestro. Estas partes sí ya no las encontrábamos ahí nada más, ya no. Estas partes sí. Entonces, por ejemplo, las áreas. Hemos trabajado con las áreas de lo que seleccionamos. No les voy a poner más todo el rollo ahí, no. Simplemente les pongo, fíjense, aquí llegábamos, el inicio, y lo trabajábamos con los conjuntos de Ford.
perdón, de Faraday. Arrancábamos y llegábamos a esto. Después de todo un rollo, llegábamos a esto. A esto. Esto de la O, esto es lo que llamamos la anotación de Landau, que son aproximaciones, estas partes. Pero llegábamos a esto. ¿Y qué es lo que decíamos? Ah, pues llevamos la N. Si llevamos la N y la hacemos llegar hasta abajo, la hacemos que tienda a infinito, entonces resulta que se nos van estos términos. Se nos van estos, ¿qué es lo que tengo acá? Se nos van estos. Y es cuando volvemos a llegar al conjunto total, que es este. Llegamos a este otra vez. Llegamos a este conjunto otra vez. Pero en fin, las sumas de las áreas son estas. Y nuevamente, en términos de función de Riemann, el margen de error también queda bastante controlable, bastante controlable. Porque queda algo que conforme crece n se va yendo a cero. También el otro término. En términos de pi, es cuando uno dice, más ahorita como no estamos hablando de pi, pero es cuando uno dice, bueno, pi tiene que estar metido en todos lados, pues sí. Finalmente estábamos con áreas de círculos, ¿no? Y se conserva hasta el final de la demostración. Y lo sorprendente igual, se conserva Riemann. Sorprendente. Y Riemann vinculado a primos. Vinculado. Pero aquí va, fíjense, aquí es donde yo siempre digo, hay que seguirnos haciendo preguntas. Quizá esta parte que voy a decir, todo esto que sigue, ya sería, no podríamos llevarles esos comentarios a nuestros alumnos tan fácil. Quizá no. Alumnos ya, sí, más avanzados ya en la universidad, sí, pero nuestros alumnos más jóvenes, nuestros alumnos preparatorianos, esta parte matemáticamente quizá no, pero en cuanto a preguntarnos, cuestionar, lanzarnos, pues, hacernos preguntas, explorar y hacernos preguntas que a la vez pensemos que pueden ser viables. Eso sí es lo que yo creo, que siempre tenemos que tratar de llevar a nuestros alumnos a que se pregunten cosas dentro de lo que están haciendo, que se pregunten un poco más, luego, ¿qué sigue? A ver, ¿qué sigue a partir? Y es lo que hicimos acá. Dijimos, bueno, a ver, con las rectas horizontales todo muy bonito. Pero dijimos, ¿qué sucede cuando la recta es inclinada y pasa por el origen? ¿Qué círculos toca? ¿Cómo es la sucesión correspondiente de las fracciones? Y es cuando pasa por el origen, luego, pero también venía la pregunta, ¿y qué tal cuando no pasa por el origen? ¿Y qué tal cuando no es recta? Pero primero dijimos, a ver, vamos a ver qué pasa, qué sucede cuando la recta pasa por el origen. ¿Qué círculos toca y cuáles son las fracciones? Y aquí sí ya tomó otro rumbo el asunto. Ya, porque en este momento se rompió la simetría, ya no había simetría, ya no había, ahí está la línea inclinada, ya no había simetría, ya no. Pero dijimos, a ver, tratemos de hacernos las mismas preguntas y tratar de responder las mismas. Y eso es lo que intentamos, y déjenme contarles, que bueno, primero dijimos, ¿qué características debe de cumplir? Porque dijimos, bueno, tenemos la recta. Ahí está la recta inclinada. Y obviamente es una recta que va a ir, por eso pusimos 1 entre m como pendiente, y conforme vaya creciendo la m, va a ir bajando la recta. Esa era la idea. Que la recta esta fuera bajando. Que fuera bajando, 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 bajando. Obviamente, entre más baje y si la pendiente de la m tiende a infinito, otra vez tiende a ser el eje de las x. Y termina siendo todo el conjunto, otra vez. Pero dijimos, a ver, o sea, lo primero es, ¿bajo qué características debe de tener un círculo para que sea tocado por una recta de la forma 1 entre m por x? Ah, bueno, después de todo un rollo llegamos a esto. Llegamos a esto y caracterizamos que el conjunto de las fracciones, era este. Las fracciones P entre Q, donde P, Q enteros, ya saben,
PQ primos relativos, eso no cambia. Q mayor o igual que P, eso tampoco cambia. Pero esto sí, que P por Q tendrá que ser menor o igual que. Eso sí, llegamos a eso. Para que lo toque, tiene que ser que cumpla con eso. Por ejemplo, tenemos esto. Para m igual a 32. Para m igual a 32 se tiene esta recta. La recta y igual a 1 entre 32 por x. Y dijimos, bueno, ¿qué círculos toca? Pues esta obviamente no la echamos ahí viéndola a ver qué pasaba. Hasta hicimos nuestra tabla. Dijimos, a ver cuáles pueden ser. Porque tiene que cumplir con esto, que P por Q menor o igual que 32. Llegábamos hasta el 5 porque si llegábamos al 6, ¿sí? Si llegábamos, ya no podíamos llegar al 6, porque si llegábamos al 6, entonces ya nos pasa, por ejemplo, aquí el más chico con el 5, 6 por 5, 30. Si llegábamos al 6, entonces el denominador tenía que ser 7, el denominador. Entonces ya nos pasábamos. Aquí ya nos pasábamos. Si poníamos, ay, no se ve. Déjenme cambiar color. Ay, no sé por qué me agarré hoy esta. De acá abajo que tiene como piso. 7, si tomábamos el 7, entonces, ¿qué tendríamos? ¿Sí? ¿Qué hubiéramos tenido? No, perdón, ¿por qué puse 7? El 6. Por estar aquí peleándome con el color. Si poníamos el 6, entonces, ¿qué necesitábamos? 6 entre 7. Bueno, ya no me cabe aquí. 6 entre 7 y era 42. El producto ya se pasa. Se pasa porque necesitamos que sea menor o igual que 32. Por eso nuestra tabla podía llegar hasta lo que están viendo. Aquí es donde más había en esta parte. Y lo que llegábamos es que teníamos 48. La cantidad de fracciones correspondientes a los círculos que toca L, en este caso, son 48. 48 son los que toca. La recta y igual a x entre 32. 48 círculos. Obviamente tenemos que empezar a auscultar el asunto y ver, pues, primero, como todo, empezar a explorar, empezar a ver qué iba pasando. Empezamos a trabajar el asunto y dijimos, bueno, podemos ver más o menos cuántos son. Sí podemos ver más o menos cuántos son. Porque cabe decir que cuando la recta es horizontal, sí podemos saber cuántos círculos toca, porque es conocer la cardinalidad de una serie de Faraday. Y eso sí se puede, eso está demostrado. Eso está en términos de una suma de la función phi. Eso sí se puede. Eso no había problema. ¿Cuál era la cardinalidad cuando la recta es horizontal? Eso no había problema. El problema surgía aquí cuando queríamos ver la cardinalidad de cuando la recta está inclinada. Y sí podíamos llegar a una cardinalidad, pero de una suma que quedaba inmanejable, la suma. Una suma que a ver cómo la hacíamos conforme iba creciendo m. Entonces lo que trabajamos fue aproximaciones. Eso fue lo que trabajamos. Aproximaciones. Aquí están. Esta es la cardinalidad. 2 aproximaciones. De hecho, trabajamos 4. En el artículo que vamos a mandar, ahí mostramos 3 y hacemos las comparaciones y cosas de esas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta es la aproximación porque se volvía inmanejable tratar de hacer la suma, porque o sea, se volvía algo muy complicado, muy complicado. Entonces dijimos, vámonos a aproximaciones y llegamos a esto. La gran O, me está indicando margen de error. Computacionalmente las probamos, porque sí echamos a andar la computadora, donde probamos un montón y pudimos generar ahí unas gráficas y vimos cuáles se acercaban más y nuestras aproximaciones no quedaron nada mal. Nuevamente, función de Riemann, nuevamente. Pero quedó un resultado que nos parece que quedó algo bello. C es una constante, que bueno, ahorita ni me meto en eso. Pero lo que les cuento es, en pocas palabras, es cuestionarnos cosas y avanzar en tratar de responderlas dentro de las posibilidades, claro, porque hay cosas que uno luego se puede cuestionar y a ver cómo las responde. Entonces llegamos a las aproximaciones.
con las líneas inclinadas. La suma de las áreas ahora de los círculos que cruza la línea inclinada. Y llegamos a esto. Llegamos a esto. Y fíjense otra vez, si m tiende a infinito, eso quiere decir que la recta va hacia abajo y termina pegándose y termina siendo esta misma. Ah, pues cuando tiende a infinito, esto se va. Esto se va. Y me vuelve a quedar, ¿qué? La que ya teníamos. Fíjense. Otra vez nos vuelve a quedar y en efecto se cumplía. Y la aproximación de las áreas de los que toca, pues nuevamente bastante visualmente muy, no sé, a mí me parecen expresiones bellas en la matemática. Bueno, nos seguíamos preguntando cosas. Fíjense, una de las cosas que más me sorprendió y lo computarizamos, lo llevamos, que esto lo trabajamos mucho en cómputo, cuando dijimos, bueno, a ver, ya sabemos por dónde va el asunto de la cardinalidad, sabemos más o menos qué, o sea, qué toca, porque podemos tener, pues más o menos los círculos, sabemos ya más o menos qué círculos toca y a qué fracciones corresponde, pero nos cuestionamos, ¿qué pasa entre un brinco y otro? Le llamábamos los saltos de la cardinalidad. Este fue de los resultados que más me sorprendió al inicio. Me sigue sorprendiendo. Decimos, un salto es la diferencia de las cardinalidades entre dos conjuntos de círculos, cuyos denominadores tal y tal son consecutivos. Es decir, vemos aquí vemos los dibujos. Ay, que me deje mover esta cosa. Ahí está, más o menos. Más o menos. Lo que tenemos es que el de la izquierda es para la fracción, dijéramos, corresponde a la recta y igual a 1 entre 29 por x, y el que está acá es y igual a 1 entre 30 por x. Y decíamos, bueno, ¿cuál es la cardinalidad de uno y otro? Es decir, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuántos círculos ganó de un salto a otro? O de una bajada, es que le llamábamos saltos porque nos motivaba unos trabajos que se han hecho sobre saltos de los primos, cosas así, y de ahí se nos quedó la idea, pero podríamos decir, entre el descenso continuo, podríamos llamarle, ¿cuánto va a variar la cardinalidad entre uno y otro de los descensos? Decíamos, yo al inicio dije, híjole, pues a lo mejor van a ser muchos, porque en la parte de acá, entre más bajemos, como son ya tan cerrado aquí, yo creo que va a ir aumentando mucho. Va a ir aumentando mucho, aunque sea de uno en uno la bajada. Yo creo que va a ser mucho. Entonces, a ver, a eso me refiero con el salto, las bajadas. Y no puse aquí cuántas fueron, ¿verdad? Pero aquí pongo un montón. Si tomamos los siguientes conjuntos consecutivos, entonces fíjense, estos son rectas o conjuntos dijéramos que esta es de la y igual a 1 entre 54x hasta y igual a 1 entre 70x. Y fuimos viendo entre las cardinalidades. ¿Cuál era la cardinalidad de cada conjunto que tocaba la recta? Las cardinalidades, a mí me sorprendió cuando, se programó todo esto en C y echamos a andar la computadora y nos empezó a arrojar, por ejemplo, era 88, 90, no, o sea, no era mucho. No era mucho. 88, 90, 92, 94. No era, vean los saltos entre uno y otro, no son gran cosa, no lo son. Y me sorprendió más cuando empezamos a ver que los saltos eran 2, 2, 1, 4. Dijimos, ay, a ver. Pues para no hacerles el cuento largo, programamos y le dimos la base de datos y se programó más
¿Y qué es lo que empezó a arrojar? Que nos arrojaba que déjenme seguirle llamando saltos, o la diferencia de cardinalidades consecutivas, eran potencias de 2. Potencias de 2. El 1 tomado como 2 a la 0. Y luego eran potencias de 2, potencias de 2. Y durante un tramo de la programación arrojó que eran 1, 2, 4, 1, 2, 4, hasta que salió el 8, por ejemplo. Salió el 8. Ay, no me deja aquí. Salió el 8. Salió cuando era 210. Salió el 8. Potencia de 2. Y dijimos, a ver, 210. Y seguimos en la programación y nos dimos cuenta que los saltos iban avanzando en diferentes potencias de 2 cada vez que la M tenía un nuevo primo. Cada vez que la M tenía un nuevo primo. Y más que eso, que no tenía potencias. Sino que eran productos de primos sin potencias, que es el caso del 210, por ejemplo. Sin potencias. Entonces, fuimos viendo todo eso y resulta que, bueno, terminamos demostrando que el brinco siempre es en potencias de 2, siempre. Y que el nuevo brinco, porque se podía ir un montón de números, un montón, y no pasaba del 1, 2, 4, 1, 2, 4, aunque seguía bajando, y no pasaba del 1, 2, 4, eso era sorprendente. Y empezaba a aumentar cuando aparecía un nuevo primo. Por ejemplo, el 210 tenía un primo, porque el 210 es que 5, pues ahorita no hago las cuentas, me voy a atorar. Entonces, apareció un nuevo primo, ¿sí? Entonces, resultaba que los números que eran productos de primos, sin potencias, era cuando aparecía el nuevo salto en potencia de 2. Y es cuando aparecían en orden como productos de primos. Es a lo que le llamamos Entonces, cada vez que apareció una nueva potencia es porque estaba un primorial. Productos de primos. Ya aquí ya no lo puse. Los primoriales. Y esa parte fue por ir explorando. Todo esto lo pudimos conjeturar al inicio por el cómputo. Y luego ya lo demostramos. Entonces, eso es lo que yo digo, lo que yo me la paso diciéndole luego a los alumnos. Tratemos de visualizar las cosas, porque hay cosas que no las podemos tan fácil visualizar en la mente, en los procesos lógicos. Pues no, a veces hay que ir lo que yo llamo, lo que le llamé como en la otra plática, el microscopio de las matemáticas. Ir a visualizar, ir a explorar los datos, grandes datos, porque pues la mayor parte de las veces sí, es ir con grandes números. Y pues resulta que se cumplía. Y luego lo demostramos todo esto. Ya estoy terminando. Fíjense que qué pasa aquí. Es en lo que también seguimos trabajando en esta parte. ¿Qué pasa si toman una sucesión regreso a Farey? Ahí quedé en regreso a Farey. Tomo una sucesión. Supongan que este conjunto de círculos ya son una extracción de haber trazado una línea horizontal en el conjunto total de forma. Y esta es una extracción ya. Pues ahora imagínense que toman la línea base. Déjenme usar otro color. Toman la línea base, que ahí está el dibujo ya va, que me quedó todo chueca. Toman la línea base y la deforman para que sea una cardioide. Pero siguen manteniendo fijos a los círculos. Esos quedan anclados, están anclados. Pero en el momento en que deformen la base y la lleven a una cardioide, y que matemáticamente la lleven a una, o sea, no nada más que parezca, sino que sí la lleven a una cardioide,
van a obtener esto. Van a obtener esto. No es nada más un asunto visual. De que, ay, pues miren, se parece como al Mandelbrot. No, no nada más es que se parezca. Lo que pasa es que el Mandelbrot sí tiene una relación que se sigue estudiando ahí entre la parte de los ciclos atractores y las antenas de los bulbos, que parece indicar que no en el 100% de los bulbos, pero sí en un porcentaje considerable, y digo parece porque se sigue estudiando, yo lo estoy estudiando junto con Mauricio, de que hay un vínculo entre sucesiones de Faraday, antenas en los bulbos de Mandelbrot, y nosotros, por nuestro lado, entonces estamos vinculando todo eso con los círculos de Ford y el vínculo con Faraday, y que cuando lo ponemos de esta forma, visualmente, y ya hicimos comparaciones, donde sí hay ahí, híjole, hay más allá de cosas que uno dice, ay, es una coincidencia visual, no, parece que hay mucho más que eso. Entonces, ese vínculo entre Mandelbrot, y cuando hagamos la línea inclinada llevada al Mandelbrot, pues va a quedar algo como un tipo de espiral. Como un tipo de espiral que se va a abrir en el Mandelbrot. Y obtendremos otro tipo de bulbos a ver qué nos da. Pero seguimos explorando, seguimos preguntándonos cosas, lo seguimos haciendo. Y yo creo que la recompensa es que, bueno, se obtienen cosas luego muy bellas. Y bueno, pues en eso andamos. Ya les conté cosas y muchas gracias. Espero que ahí estén y que no se haya perdido mi señal, si andan por ahí. Aquí estamos. Muchas Sí, gracias, estamos. César. Sí, aquí estamos. Ah, qué Es bueno. una pregunta de Estamos todos, Gabriel. estamos todos. No sé si la quiere Aquí plantear. estamos absolutamente anonadados. Ah, Sí. es como había silencio total. Yo dije, y no veía que la computadora me lanzara señales de que ya se cortó su señal. Dije, bueno, yo creo ahí están todos. Pero ahorita ya terminé. Dije, ay, no vaya a resultar que porque ayer me quedé sin internet dando clase, pero sí me lanzó los mensajes. A ver, pues a ver, sí, me iban a preguntar. Es más, bueno, minimizo un poco sigo conservando aquí pero sí quiero ver Gabriel, todo esto se puede generalizar a esferas. Ya una vez tú y yo habíamos platicado, Gabriel, de esferas. Algunas cosas, porque lo que pasa es que en esferas tendríamos que hablar, pues en algunas cosas de planos, pensar en lo de Faraday, no, ya es otro asunto, pero es otra parte donde se tiene que trabajar. O sea, hay partes donde sí, pero todo depende, híjole, es que la configuración, pues la configuración tiene que ser diferente. Si lo pensamos en esferas, los acomodos tridimensionales, pero yo todavía no trabajo, o sea, la parte que hemos trabajado, ¿no? Y lo de Faraday, no. Habrá otras características, pero todo lo de ahorita no, generalizado no, no. Digo, no lo he trabajado tal cual, en esferas, todavía no. Es que ese sería otro mundo enorme aparte. Y bastante hemos tenido con estar en el plano, pero sí, es un mundo que ya una vez lo exploramos, me acuerdo. Tú hiciste algo para visualizar, muy interesante. Pero sí es algo que se tiene que seguir trabajando. La parte tridimensional, ¿sí? Ah, pero les muestro, en lo que me preguntan algo, lo que sea, les muestro un artículo. Este artículo, porque me podrían preguntar algunos y que tendrían toda la razón, porque nuestros alumnos siempre nos están preguntando, ¿y eso para qué sirve? Y esto no sé qué. Siempre nos preguntan y uno a veces sale con que, pues es que se ve bonito, pero no sé, pues no, fíjense este artículo del 2012, de una publicación, una revista muy aplicada, algo totalmente aplicado, cosas de circuitos, cosas de eléctricas, todo esto, y no eléctricos, también tiene que ver con otras cosas. Y pues vean esto. Además, desde acá, miren, desde el abstract, aquí se veía. Ahí están ya comentando lo de los círculos de Ford. Ya estaba desde aquí. Desde aquí ya estaba.
Ya estaba. Entonces una cosa, es algo muy teórico, y pues luego empieza la parte de Ford, cómo se va a vincular con todo esto. Toda la parte de Ford. Si le diéramos un search, les va a aventar, simplemente un search donde le pongan Ford, les va a aventar creo que 17 reconocimientos. O sea, no crean que nada más fue un reconocimiento, no, tiene creo que 17, 18 reconocimientos dentro del artículo, y desde el abstract lo decían, desde el resumen lo decían. Pero ya, nada más era nada más un toque para que tiene aplicaciones. No se diga las sucesiones de Farey, también. Farey no se diga, tiene cosas en aplicaciones muy interesantes. Ya me callo, ahora sí, cualquier cosa que me quieran decir. Cierro por un momento. Si no, pues yo sigo exponiendo. No es cierto. Algo, no sé, cualquier cosa que... Yo entiendo que a lo mejor esto uno diría, ay, pues es que cómo llevamos esto con nuestros alumnos. Quizá no. Después de que, fíjense, después de que le busquen, si le buscan en la red un poquitín, es muy bella la parte visual, la parte hasta para cuestiones de diseño lo llegan a usar. Ciertas, yo he visto, lo llegan a usar, cuestiones arquitectónicas, lo llegan a usar mucho, sí lo llegan a usar. Porque aparte tiene visualmente es muy parecido a ciertas cosas que vienen desde los griegos. Desde los griegos, configuraciones de círculos anidados, tangentes, cosas así muy bellas. Muy bellas. Pero bueno, algo. Déjenme ver el chat. Maestro Albino, como siempre un gusto poder escuchar un tema. No, muchas gracias, maestro Roberto. No, muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, maestro, gracias. Muchas gracias. Algo, o sea, a veces uno dice, ay, pues ¿qué voy a preguntar? Estaba tan enredado que ¿qué pregunto? No, a veces hay cosas que uno dice, ay, ¿qué tal que pregunto algo? Porque va a estar muy simple. No, pregúntenme lo que sea. Nada es simple. Yo siempre digo, nada es simple en esta vida. Capaz que me preguntan algo y no, como Gabriel ahorita dijo algo, pues no pude responder tal cual, porque pues no, se sigue trabajando en todo eso. O sea, no implica que incluso yo lo sepa. Capaz que me preguntan algo que pues, es muy interesante para todos. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, Gina. Bueno, ya de qué dices que te preguntemos. Oye, aquí sale esta parte interesante de la suma de fracciones, como a muchos nos gustaría cuando estamos aprendiendo, ¿no? Sumas los denominadores y sumas los numeradores y los denominadores, ¿no? Sí. Y esa es en la sucesión de Farey es lo que sale, ¿no? Sumas, sí. Tienes 3, sumas los extremos y te da el del medio con esta nueva suma, ¿no? Que no es sumar medio chocolate más medio chocolate, que quieres que te dé un chocolate, ¿no? Sino es esta otra suma. ¿Hay otro lugar donde aparezca, además? Yo nada más lo he visto aquí en estos círculos de Ford. ¿Hay otro lugar donde se use esta suma? Sí, la hemos usado, sí. La hemos usado en cuestiones de... algo que estuvimos trabajando en cuestiones de Waring, en sumas de potencias. Ahí nos metimos en un asunto que terminó mezclándose con Riemann. Lo que pasa es que en el momento en que se empieza a mezclar Riemann, en ese momento empieza a haber un vínculo ahí medio extraño y que a veces termina aventando a cosas como el uso de sucesiones de Farey. Entonces yo me acuerdo que trabajamos una parte donde era sumas de potencias de raíces de ciertos polinomios, y para encontrar ciertos elementos ahí, terminábamos metiéndonos en Riemann, función de Riemann, y de ahí nos terminó llevando a Farey, y de Farey pues ya estaba implícito. Pero a veces sucede que cuando nos metemos o caemos en Riemann, a veces, ¿sí? Digo, no siempre, a veces nos termina encaminando por ahí.
A veces. Y sí, yo me acuerdo que terminamos usando algo de Farey en esto. Incluso se usa hipótesis de Riemann, va vinculado a Farey. Hipótesis de Riemann, hay partes. Lo de los bulbos de Mandelbrot, ese es un ejemplo, que es lo que dije ahorita al final. Los bulbos de Mandelbrot se toman dos bulbos, y hay muchísimos casos donde ven ahí una parte de los ciclos atractores, bla, 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 se le asocia a la fracción, y resulta que cuando se suman, se encuentra otro bulbo, pero se suman con la suma de Farey. Se encuentra otro bulbo que tiene una antena que tiene las características de lo que dio la suma. Entonces sí, ahí están esos dos ejemplos. Uno muy tangible es el de los bulbos de Mandelbrot. Ese es uno. Ok, gracias. Pero fíjese que ahorita que lo dijiste, yo y lo voy a hacer, créanme, no se me había ocurrido hasta ahorita, pero un día que esté algo exponiendo con jóvenes, y cuando hablemos de fracciones y de esas cosas, les voy a decir que a veces, que bajo ciertas circunstancias sí podemos sumar de esa manera, y sin meterme en tanto lío, yo pondré una sucesión de Farey, sin decirles que es tal y tal, sin decirles simplemente, miren, tenemos esta sucesión, y esta sucesión la podemos vincular a este conjunto de círculos que tienen sus radios tales. Y resulta que esta sucesión cumple con esta suma. Y nada más hacerles ver sin meterse tanto. Decirles, miren, bajo estos casos sí se cumple, pero hay que tener ciertas características y sí se cumple. Nada más como breviario cultural para ellos, para que no crean que es imposible que se pueda sumar así, sino que bajo ciertas circunstancias sí se puede. Sí se puede, bajo ciertas circunstancias, que son Farey en este caso. Puede proporcionarnos el artículo que nos mostró sobre las aplicaciones de circuitos. Siempre se me atora el cómo subir las cosas, pero si no, déjenme presentarlo para que anoten Es que ahorita si digo, lo voy a subir, yo tomo suelta intento, pero, aparte bueno, ahorita en lo que estoy hablando lo subo. Es que ya lo quité de aquí. Ya hice una burrada, pero a ver, en lo que me siguen, si algo me van a preguntar, pues ahorita, créanme que intento subirlo aquí. ¿Es eso? Algo estoy intentando en el drop. Sí, aquí lo voy a tener. Ay, no, ya hice, es que siempre se me... No. Ay, espérenme un segundo. Ay, mejor se los muestro. Es lo que voy a hacer. Lo vuelvo a mostrar y ya me quito porque no lo voy a poder. Ya lo tengo aquí. Lo voy a presentar otra vez y ahí pueden copiar todos la referencia. Lo voy a agrandar. Ajá. Ahí está. Ahí está la referencia. Ahí está. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? Yo. Es que cuando nos enseñaste las cosas de los primos y estas gráficas así tan bonitas de cómo se va viendo un patrón, mi pregunta sería si han hecho algo aquí con, pues, por ejemplo, no sé, si han encontrado patrones con los denominadores o si han hecho otro tipo de secuencias que salen de aquí. Sí, computaris. No, hombre, tenemos No, hicimos un montón de cosas. Por ejemplo, tomamos, déjenme regresar. ¿Dónde está esta cosa? ¿Qué hice? Aquí está. Sí, por ejemplo, a ver, aquí voy a usar esta parte. Tomamos la sucesión. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí.
Sí. Sí. Por ejemplo, llegamos a tomar las sucesiones. Llegamos a tomar las sucesiones, todos los P entre Q de la sucesión, ya de las fracciones de los círculos correspondientes. Y luego dijimos, a ver, tomemos P, las parejas PQ. Tomemos la pareja PQ y llevémosla a la retícula. Llevémosla. Entonces ahora tomábamos la fracción, pero ahora como PQ, como una pareja ordenada. Y dijimos, tracemos el polígono desde el origen. Ay, ya me salió todo chueco. Bueno, y hacíamos cosas no convexo, no lo hacía así, como va. Y trazábamos cosas así que salían rarísimas, que ahorita me quedó así, pero bueno, cosas rarísimas, y trabajábamos también con ciertas características de esto. Trabajábamos igual con las áreas, trabajábamos varias cosas, estuvimos trabajando más con los primoriales, o sea, sí, por ejemplo, así, llevarlo así, a pareja ordenada, así lo llevábamos, así. Y ahí teníamos otro mundo, porque aparte ahí trabajábamos el área, pero trabajábamos el área con lo que son el teorema de Pick. El teorema de Pick. Que el teorema de Pick me permite calcular áreas de polígonos no convexos, que no sean envolventes, sino que sean, hay cosas ahí todas con picos. Entonces el teorema de Pick me permite eso. Entonces trabajábamos las fracciones extraídas, pero con el teorema de Pick, llevadas a parejas ordenadas. Entonces por ahí nos fuimos también. Por ahí, pero ya ni hablé de eso. Ya ni hablé porque no, pues imagínense ahorita. No, es un montón de cosas. Un montón, no, de lo de la parte de sistemas dinámicos, que es lo de Mandelbrot, ahí es un mundo por separado. Y ese seguimos trabajando. Ahí seguimos. Pues eso. Sí, no, hay mucho. Y podemos programar mucho. Ahí es donde entra la parte computacional, donde incluso nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes luego son ya muy hábiles para programar, ahí es donde los puede uno involucrar. Gente muy joven se puede involucrar en estos trabajos, porque uno les dice, a ver, ayúdanos a programar tal cosa, ayúdanos a esto. Y ellos lo hacen muy bien lo hacen. Pero bueno, eso es lo que hemos estado haciendo. Y pues bueno, la idea es exploremos y hagámonos preguntas. Eso siempre es la idea. Eso. Pues muy bien, pues ya es hora, ¿no, César? Cuando ustedes digan, ya, si no, yo me sigo. Sí, pues ya es hora y pues bueno, pues yo les agradezco y cedo la palabra a Gina y a Clara, que ellas son las jefas de la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, pues César. gracias a ti. Y nos vemos, ¿no? En 15 días. Nos vemos el 9 de junio con la maestra Gabriela Reina. ¿Sí y ya vamos a terminar el seminario también para que no faltes. Sí, no falten. Gracias a todos por asistir. Gracias, César. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias. Buenas tardes. Bye. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye. Me quedo